Pues vamos a ver qué nos dice Taimi acerca de estas cosas. El papel del Atma en nuestra vida, capítulo 15 del libro de conocimiento de sí mismo de Taimi. Entre la gente que ha sido educada en la tradición religiosa de que la verdad es algo que hay que descubrir dentro de uno mismo, en las profundidades de la propia conciencia y no en las formas exotéricas externas de la religión, predomina ampliamente la idea de que cuando un investigador penetra en la profundidad más íntima de su ser en su búsqueda de Dios o de la realidad, llega finalmente a un estado de iluminación que puede ser considerado definitivo, después del cual ya no queda nada más para buscar o por lo que esforzarse. Después de llegar a esa etapa se supone que el ser iluminado descansa durante toda la eternidad en el estado de bienaventuranza que ha alcanzado. La idea de finalidad en relación con nuestra meta espiritual y el logro de la perfección es, sin embargo, un concepto equivocado, basado en un conocimiento muy superficial de los verdaderos problemas de la vida religiosa. Más que problemas de la vida religiosa son los avatares, los acontecimientos, ¿no? El proceso de la vida religiosa o de la vida de desarrollo espiritual más apropiada, ¿no? Hay que aprender a distinguir la religión de la espiritualidad, ¿sí? Lo cual es una distinción, además una discriminación muy valiosa, porque la religión te va a poner límites. Entre otras lo que dice aquí al principio, ¿no? Llegas ahí y ya está, ya has hecho todo lo que tenías que hacer, ¿no? Ya te sientas a la derecha del Padre y listo. Sí. Y la espiritualidad nos dice otra cosa diferente, que una cosa es la realización personal y otra cosa es la continuación del proceso evolutivo en los reinos quinto, sexto y séptimo de la manifestación, ¿sí? Entonces el trabajo no termina con la realización, con la iluminación. El trabajo continúa a partir de ahí en unos estados de conciencia diferentes al que tenemos normalmente en la vida cotidiana aquí, pero el trabajo, muy importante además, tiene continuación, ¿sí? Ese es el planteamiento, ¿vale? Aquellos que están familiarizados con la parte esotérica de la religión siempre han conocido el hecho de que en todo lo que al desarrollo espiritual se refiere, no hay ni puede haber ninguna terminación en este campo. Esta verdad ha sido muy claramente expresada en diferentes textos, esparcidos por toda la literatura oculta. Así, por ejemplo, se dice en La luz del sendero: el alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. Y en otro lugar del mismo libro se dice: entrarás en la luz, pero jamás alcanzarás la llama. Estos textos expresan claramente el hecho de que en el viaje de la exploración de sí mismo, cuando un investigador penetra en lo interno, en las profundidades de su ser, y descubre cada vez mayores esplendores y cada vez más profundas realidades, nunca alcanza una etapa en la que pueda decirse así de lejos y no más. Hace mucho tiempo, yo mostraba esto con un dibujo. A ver si soy capaz de hacerlo y que se vea en el vídeo también. El dibujo era algo así. Yo vivo en este mundo, en cualquiera de los puntos de este mundo, y hay un centro al que ir. Llego ahí y ya está. Pues como bien dice Taimi, y explicaba yo también desde hace mucho tiempo, pues no. Porque resulta que este centro, está en la periferia de otro crecimiento mucho más mayor, del cual tendré que ir a un centro más importante, sea donde me haya encontrado después de alcanzar el centro del círculo donde estoy. Y cuando llegue aquí, ¿ya está todo? Pues va a ser que no, porque hay un círculo muchísimo mayor al que tengo que también buscar el centro y volver a caminar hacia ese centro. Y así, como dice en Toy Story, hasta el infinito y mucho más.
Entonces, esta idea de seguir trabajando, de seguir evolucionando, de seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer hasta completar en esta edición, en este Manvantara, ¿verdad? Todo el proceso, pues es algo que a la generalidad de las personas se le escapa. Yo no sé si es por pereza. Bueno, llegamos ahí y ya está. Como cuando ibas al monte, bueno, ya hemos llegado a la fuente, vamos a volver a casa, ¿no? No, hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante. Siempre para adelante. Aunque sea como Schwarzenegger en la película, arrastras. Sí. Arrastras si hace falta. Y si no tienes brazos, como dice Madaba, con los dientes. Te arrastras con los dientes. Sí, pero adelante siempre. Adelante siempre. Entonces esa es una idea que, pues para no caer en la pereza, en la desidia, en el dar por hecho cosas, etcétera, pues nos viene muy bien tenerlo en cuenta, ¿vale? Tal como ya se ha demostrado en el capítulo 2, el alma espiritual del hombre es triple en su naturaleza: Atma, Buddhi, Manas, y actúa en el plano mental superior, en el plano búdico y en el plano átmico. Así pues, el vehículo átmico de conciencia es, por así decirlo, el corazón del alma espiritual, el Jivatma, y desde él se gobierna no solo la vida de la personalidad, sino también la de la individualidad. ¿Qué diferencia hay entre personalidad e individualidad? Para el que no conoce estas cosas, pues ninguna. Yo soy yo y ya está, ¿no? Pero aquí estamos hablando con otra perspectiva diferente, ¿no? La personalidad es aquello de lo que se sirve la individualidad, el alma humana, para vivir experiencias, aprender de esas experiencias y seguir haciendo todo este viaje que hemos puesto ahí. Que una vez que llegamos aquí, que este es el plano de la personalidad, pues la personalidad ya no hace falta ninguna. En el siguiente proceso evolutivo ya la personalidad no existe. En el quinto reino no hay personalidad. En el sexto y en el séptimo tampoco. Pero el proceso evolutivo sigue existiendo. Entonces, esa individualidad no es otra cosa más que una parte infinitesimal del alma universal o del espíritu universal, que es tu alma individual o tu individualidad. ¿Qué significa individuo? Que no se puede dividir. Que no se puede dividir. ¿Sí? De ahí para abajo, si pusiéramos otros círculos más pequeñitos para allá, que corresponderían a reino animal, a reino vegetal y a reino mineral, el alma sí que se divide, porque el proceso evolutivo en los reinos inferiores es grupal. Es grupal. Hay un alma por una manada, por un rebaño, por un bosque, por una cordillera, lo que sea, ¿sí? Son almas grupales, que la experiencia de todos los seres de ese grupo aportan a la conciencia lo que tenga que aportar hasta que pase al reino humano. En el reino humano es donde se produce un individuo, un alma, ¿sí? Y además, en el reino humano es donde esa conciencia, que es la característica del alma humana, se puede hacer autoconsciente, es decir, consciente de sí misma. Hay algunos animales que se acercan a eso, que empiezan a tener cierto atisbo de conciencia de sí mismos, poquitos, muy poquitos animales, muy pocas especies tienen conciencia de sí mismos. Pero la inmensa mayoría de los seres no tienen conciencia de sí mismos. En el ser humano al principio tampoco mucha conciencia no hay. Y mucho sentido del yo tampoco hay. La vida de las personas que evolucionan en masa, en la primera fase del sendero evolutivo, no se distingue mucho por la individualidad. Se distingue más por la masificación. ¿Dónde va Vicente? A Balaidos y partido de fútbol. ¿Sí? Porque va toda la gente. ¿Sí? O a las rebajas al Corte Inglés, si es época de rebajas, o a la playa si toca ir a la playa, ¿sí? No hay tanta conciencia de individualidad, sino de masa, de colectividad, ¿sí? Ni siquiera de grupo,
sino de colectivo muy amplio además, ¿no? Los de mi país, los de mi pueblo, yo qué sé, ¿no? Los que hablan como yo, los que visten como yo, los que se peinan como yo, yo qué sé, grupos grandes, ¿no? Luego la conciencia de grupo se genera cuando los individuos deciden acercarse a individuos con las mismas inquietudes, con los mismos intereses, con las mismas características o parecidas a las de uno, ¿no? Y forman pequeños grupos en los que se trabaja conjuntamente, ¿sí? Pero ya es para conseguir unos objetivos concretos, para unas metas determinadas, ¿sí? El trabajo en grupo es un trabajo muy importante, hoy en día es lo más valioso que hay, pero es diferente, completamente diferente al proceso evolutivo en masa, en grandes colectivos, etcétera, ¿sí? Es completamente diferente. Entonces, uno tiene que ir pasando todas estas fases, ¿no? En la medida en que va habiendo una conciencia mayor cada vez, pues va pasando de una manera de evolucionar a otra diferente, ¿sí? Aprenderos bien el proceso evolutivo, que es muy importante, el Sanatana Dharma, que es así como se llama en la filosofía del yoga, todo ese proceso, en la filosofía védica, todo ese proceso evolutivo se llama Sanatana Dharma, la ley eterna, ¿sí? Que es el nombre de esta escuela, porque es lo más importante que hay y con lo que tenemos que cumplir todos, de una manera o de otra, queramos o no, nos demos cuenta o no, pongamos de nuestra parte o nos hagamos el avión, yo qué sé, lo que sea, ¿sí? Ahí, tenemos que estar ahí. Así que cuanto antes aprendamos y nos pongamos a ello, pues mejor que mejor. Se observará entonces, por lo que se refiere a la parte de la naturaleza humana del hombre, que Atma es el principio fundamental en el Jivatma. Jivatma significa ese Atma individual cubierto de cuerpos, ¿sí? De los cuerpos de la personalidad, de los 7 cuerpos. Y esto sin duda explica la idea ampliamente esparcida de que el Atma es la meta final de nuestros esfuerzos y que el logro de la conciencia átmica significa la liberación del alma humana. Pero no deberíamos olvidar que si bien, por lo que se refiere a la evolución humana, el plano átmico señala el límite de la realización de sí mismo, hay otros planos más allá, y cuando nuestra evolución humana se ha completado, nuestras visiones para alcanzar y de las cuales no podemos tener ninguna idea ahora, se abren ante nosotros y nuestro desarrollo continúa en los planos todavía más sutiles. Que la conciencia átmica no es la meta final de la realización de sí mismo, está muy claro en el Sutra 4.25 de los Yoga Sutras de Patanjali, que habla de la ulterior retirada de conciencia al plano eterno del Purusha, ¿sí? Es decir, desde todos los planos se nos indica todo este proceso que estamos diciendo, ¿no? Antes de que emprendamos la casi imposible tarea de comprender las funciones del Atma, la vida divina tal como se manifiesta a través del vehículo átmico, es necesario que recordemos otra vez las tremendas limitaciones en las que trabaja el intelecto humano y, por consiguiente, la dificultad de comprensión, aunque sea parcialmente, de estas verdades de la vida espiritual. En todo esto, un poco de humildad, en el sentido de reconocer los límites de nuestra máquina de pensar y de nuestro intelecto para alcanzar la comprensión de las cosas, el entendimiento siquiera de las cosas, está muy bien, es muy importante. Una de las cosas que ocurre cuando se dan inteligencias muy potentes, intelectos muy desarrollados, es un pecado, por decirlo de alguna manera, un error, pecado significa errar el tiro, un error en el proceso evolutivo, que no es otro que el orgullo intelectual. Crees que ya lo sabes todo. Crees que con tu intelecto puedes alcanzar todo. Crees que con lo que tienes en tu mente ya tienes todo claro, ya tienes todo. Y eso, insisto, es un error. Un pecado, que se diría, ¿no? Errar el tiro. Entonces, cierta humildad y reconocimiento de los límites que tenemos es muy importante para poder abrir la puerta, poder abrir paso a que nuestra comprensión vaya siendo cada vez mayor, ¿sí? No sé si os acordáis, seguro que más de uno de los que estáis aquí habéis visto la película Juan Salvador Gaviota, ¿no? ¿No habéis visto esa película? ¿Sí?
Tenéis el libro también aquí, un librito de pues, ¿sabéis lo que más me llamó la atención de esa película a mí? Pues me llamó que la gaviota decía que por muy alto que volaras, siempre tenías un límite. Siempre había un tope. ¿Sí? Aunque fueras tú el que más alto volara, pero tenías un límite. Entonces, ¿dónde podemos ir explorando que no haya límite? Que no haya un tope que te diga hasta aquí y ya está. Pues en lo físico no. En el intelecto tampoco. En el espíritu sí. En la conciencia sí. Ahí sí podemos ir desarrollando hasta el infinito y mucho más, como decía antes. Entonces ahí es donde tenemos que poner el foco y por ahí es por donde tenemos que ir. Está bien que si uno es inteligente, pues utilice su inteligencia, ¿no? Si uno es un karmata, que se dice, ¿no? Una persona de acción, pues que utilice la obra, la acción, para ir desarrollando esa conciencia a través de la experiencia, ¿no? La experiencia es acción en su vida cotidiana, ¿sí? Y si uno tiende a lo emocional y la devoción es su camino, pues está bien que explore también ese aspecto bhakti o devocional de la vida, ¿sí? Pero que siempre al final tiene que acabar en el desarrollo de conciencia, ¿sí? Que es lo que podríamos denominar la síntesis de la acción, la devoción y del conocimiento. Y la síntesis es la conciencia, es la meditación, es el trabajo de meditación, ¿sí? La síntesis de Karma Yoga, Bhakti Yoga y Jnana Yoga es el Raya Yoga. Raya Yoga, ¿qué es? Meditar. ¿Meditar qué es? Conciencia, 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 ¿sí? Por ahí va el trabajo, por ahí. Antes de que aprendamos la casi imposible tarea de comprender las funciones del alma, esto ya hemos leído, hasta la limitación de hasta donde alcanzamos la verdad de la vida espiritual. Cuanto más alejado de la esfera del intelecto está cualquier principio interno en nosotros, mayor es la dificultad de comprenderlo. Esa comprensión resultaría imposible si no fuera por el hecho de que estos principios existen en nosotros, no importa lo profundamente soterrados que puedan estar, y por lo tanto, los tenues ecos de estas regiones internas pueden evocar una débil respuesta en nuestra mente y pueden capacitarnos para captar vislumbres aquí y allá de nuestra naturaleza trascendente. Conscientes de este tremendo obstáculo y con una reverente actitud es como abordamos estas cuestiones, porque cuando existe una verdadera aspiración y deseo de conocimiento de la vida divina que hay en nuestro interior, responde de algún modo y hasta cierto punto por medio de la iluminación de la mente. Cuando existe una verdadera aspiración y deseo de conocimiento de la vida divina, aparece hasta cierto punto la iluminación de la mente. ¿Cuántas veces le hemos oído a Madhava, creo que esta misma semana, la última vez que os puse por WhatsApp, ¿sí? Que la necesidad crea la oportunidad. La necesidad hace que tu mente desarrolle la capacidad necesaria para ir teniendo el vislumbre de la vida espiritual. La necesidad de perfeccionamiento, de desarrollo de una conciencia hace que tu conciencia busque los medios para que se vaya expandiendo, se vaya desarrollando y vaya acercándose a la percepción de la verdad, ¿sí? Hacer que sea necesario eso. Una persona con un intelecto, como decíamos antes, orgulloso de su conocimiento, ¿cree que está en necesidad de algo? No. ¿Va a crear la oportunidad de desarrollar más? No. Por lo tanto, se queda bloqueado, se queda paralizado en ese nivel, ¿sí? Cuando uno, como os decía antes, ¿no? Con toda la humildad que sea capaz, es capaz, valga la redundancia, de reconocer sus limitaciones, ¿no? Y va haciendo todo lo que esté en sus manos, trabajando pico y pala, que tanto repetimos aquí, para que esas limitaciones sean lo menos limitadoras posibles, pero siempre aceptando que haga lo que haga, va a tener esa limitación ahí delante, ¿no? Pero que no importa, sigue haciendo el trabajo que tiene que hacer, no por tener esa limitación. Ya, es que yo no... ¿Cuántas veces decimos yo no puedo? ¿Cuántas veces creemos que no somos capaces de, o peor aún, que no somos merecedores de? ¿Sí?
Pues no, mira, yo esto es lo que puedo, pero con lo que puedo voy haciendo. Con lo que puedo voy haciendo. ¿Sí? No sé hasta dónde voy a llegar, pero voy a empujar el límite un poquito más para allá. ¿Sí? Lo que pueda. Pero ya pondré de mi parte todo lo que sea posible. ¿Sí? Y ahí. Así no, no te aburres nunca. Nunca tienes la sensación de ya haberlo hecho todo y ya no tienes nada que hacer. Como dice Madame, deja algo para mañana. Así mañana tienes el motivo para levantarte, ponerte en marcha y seguir haciendo lo que tengas que hacer. Sí. Si ya lo has hecho todo, a partir de ahí, ¿qué haces? ¿Qué le pasa a mucha gente? No es por ti, que se jubila. Yo he conocido varios casos de personas que a las pocas semanas, al mes o mes y medio, van y se mueren. Y yo digo, joder, te jubilas y te mueres, vaya mierda. Y digo, joder. Toda la vida el Estado viviendo de ti, y ahora que puedes vivir del Estado, vas y te mueres. Digo yo, joder, aprovecha un poco, ¿no? Digo yo. Había un señor allí en el Calvario, todo allí frente a la iglesia de los Picos, y me decía él, iba a clase, ahora se marchó para Lugo, y me decía él, yo al principio los miraba venir todos contentos por la calle Toledo, hacia abajo, al mes, después desaparecían, y un día le preguntó a la mujer que llevaba tiempo, ya hace medio año que se murió. Y él no lo daba creíble, por eso no se quería jubilar. Me hacía muchas gracias. Bueno, pues ya sabéis, no os jubiléis. Sobre todo del trabajo interno, no os jubiléis nunca. Del trabajo de fuera, bueno, eso es lo de menos. Pero el trabajo interno, no os jubiléis nunca. No digáis, ya está, yo ya he hecho lo que tenía que hacer y ya me vale. No digáis nunca eso. Sí, porque ahí se acabó tu vida, entonces, ahí se acabó. Así que seguir mirando para adelante siempre, siempre mirando para adelante, siempre. Al hablar del papel del alma en nuestra vida, pueden decirse algunas palabras sobre la naturaleza del vehículo a través del cual actúa la conciencia en el plano átmico. Tal como saben los estudiantes de ocultismo, que pueden utilizar sus poderes clarividentes superiores, el cuerpo causal, el yo verdadero, el vehículo de la mente superior, es un ovoide que corresponde a las auras de los cuerpos astral y mental inferior. Esto significa que el vehículo de la conciencia en el plano mental superior tiene todavía una superficie envolvente, a pesar de lo mucho que esa superficie puede expandirse con la evolución y bajo el impulso de las fuerzas espirituales que irradian desde su interior. Cuando llegamos al vehículo superior siguiente, que nos capacita para ponernos en contacto con el plano búdico, el Anandamaya Kosa de la Vedanta, podemos imaginar que la superficie envolvente que nos limita desaparece y el cuerpo búdico, al menos en todo lo que pueda ser concebido por el intelecto que trabaja a través del cerebro físico, aparece como una estrella, como un centro de luz cuyos rayos se esparcen en todas direcciones. En el plano superior siguiente al vehículo átmico, también puede imaginarse que consiste en un solo átomo del plano átmico, en el cual la conciencia tiene la capacidad de expansión y contracción, alternativamente con una rapidez inconcebible, expandiéndose para abarcar la conciencia de todo el plano y contrayéndose hasta un punto para dar un colorido individual a esta conciencia omniabarcante. De esta forma pueden conciliarse en la misma conciencia los atributos diametralmente opuestos y aparentemente incompatibles de la omnipenetración y de la individualidad, tan difícil de entender por el intelecto humano y tan bien expresado en la descripción de esta conciencia trascendente en la conocida frase, con su circunferencia en ninguna parte y su centro en todas partes. ¿Os suena de algo? Yo esto lo he leído esta semana la primera vez, Pero ya de hace mucho tiempo, este dibujo ya lo expliqué, no sé si en alguna de las clases que dábamos en Bouzas o así, en algún sitio ya expliqué yo esto hace mucho tiempo, ¿sí? Porque es así el proceso, ¿sí? Es así el proceso y lo sé por lo que he ido aprendiendo con Madhava al principio del proceso
de conocimiento de la teosofía y de todas las demás cosas, ¿no? No resultará de ninguna utilidad entrar en más detalles con relación a esta cuestión, que está realmente fuera del ámbito del intelecto humano. Y ahora podemos llegar a la consideración de la cuestión más práctica e importante, de las funciones de Atma, o mejor dicho, de sus funciones tal como aparecen ante nosotros y tal como nos afectan en las regiones inferiores de la personalidad. Porque lo que son estas funciones en su propio plano trascendente, nadie que viva en los mundos inferiores de las ilusiones puede comprenderlo. Tal como se ha dicho, el plano de Atma es la región desde donde opera la fuerza de voluntad del Logos, que está a cargo de la gigantesca maquinaria del sistema solar. Hemos intentado nunca pensar de dónde viene esa tremenda fuerza que mantiene los planetas unidos alrededor de sus órbitas en el espacio, que mantiene los electrones girando alrededor de los átomos, que se cuida del desarrollo y de la evolución de innumerables vidas y que ordena todas las cosas poderosamente y con suavidad. De la voluntad del Logos solar, que trabaja en el plano átmico y que suministra la fuerza de todo el sistema solar en todos los planos. El Sol es su símbolo y su representante en el plano físico, un tremendo vórtice de energía electromagnética que suministra la luz, el calor y demás clases de energía a los planetas físicos, pues en cada plano está su poder y su energía, que lleva a cabo el estupendo trabajo de construir y destruir las formas que encarnan su vida. Es su voluntad la que ejerce una incesante e irresistible presión en la dirección de la evolución. Es decir, desde la creación ya está el proceso evolutivo en marcha. Ya está el proceso evolutivo en marcha. Y es una fuerza irrefrenable. ¿Qué ocurre? Que hay resistencias, hay obstáculos. Y esos obstáculos son los que nos distraen, nos enredan y hacen que nos retrasemos en el proceso evolutivo. Entonces, ¿qué hacemos con esos obstáculos? ¿Seguir quedándonos atrapados ahí? ¿O buscar la manera de sortear, como el agua, que se encuentra el camino por donde sea para salir hacia donde tiene que ir? ¿Sí? El agua siempre encuentra camino. La vida siempre se abre paso. ¿No habéis visto a veces en medio del asfalto o en una pared de hormigón una planta con una flor? ¿Sí? ¿Cómo es posible que salga del hormigón una flor o del asfalto? ¿Sí? Pues es lo mismo, es lo mismo. La misma vida que tiene la fuerza del Logos solar, la voluntad de la existencia, es la que nos hace también evolucionar, ir hacia adelante, ir creciendo en conciencia. Ahora, la cuestión es, ¿qué haces tú desde esa individualidad que somos cada uno de nosotros? ¿Qué haces tú con los obstáculos que te vas a encontrar? Porque te vas a encontrar. Con las dificultades, las resistencias, etc. ¿Sí? Hay quien busca la oportunidad, como decía antes, ¿no? Con el agua, busca el camino para salir adelante. Y hay quien busca excusas para quedarse donde está. ¿Sí? ¿Qué hacemos cada uno? Es que yo, es que me pasó, es que tengo... ¿Sí? Yo digo, vale, bien, estás ahí. Ya buscaré yo la manera de salir de esta. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? Pues esto es muy importante, porque el proceso evolutivo, que como digo está la fuerza de voluntad de Logos ahí impulsándonos hacia adelante, ¿no? Y nos encontramos con esos obstáculos que en algunas ocasiones seguro que nos han hecho buscar excusas para quedarnos ahí y no seguir adelante. Ese parón, ese bloqueo, se paga muy caro. Se paga muy caro. Se paga con el sufrimiento. El sufrimiento es el factor corrector que nos hace salir de ahí. ¿Cómo eliminas el sufrimiento de tu vida? Haciendo que no sea necesario. No te bloques, no te pares. Busca el camino. No busques excusas. No busques excusas. ¿Sí? Busca el camino. Y esa es la decisión. Esa es la decisión. Entonces, yo sé que ahí afuera, en el mundo, esto es muy difícil de tenerlo claro. Aquí quiero creer que empieza a ser un poquito más fácil de entender, un poquito más claro de ver,
y que nuestra voluntad estará alineándose también con esa voluntad de Logos para que vayamos hacia adelante, ¿no? Quiero creer que es así. No sé si soy muy iluso o no, pero quiero creer que es así. Así como el plano átmico en conjunto es el origen de la fuerza para todo el sistema solar, de igual manera el vehículo átmico de un solo Jivatma sirve como instrumento por medio del cual ese poder general y omnipresente se especializa y después es utilizado para sus propios fines individuales por el Jivatma. Es como la clavija de un enchufe, por así decirlo, que conecta la serie de vehículos que pertenecen a una alma determinada con la central eléctrica a través de la cual se puede tomar la fuerza que aquella necesita para diferentes propósitos. A través del vehículo átmico se regula o se gobierna la evolución de Jivatma durante periodos eónicos de tiempo, y es a través del poder que se deriva de esta fuente que Jivatma es capaz de superar todas las dificultades, de pasar por toda clase de pruebas y experiencias penosas, vida tras vida, y triunfar finalmente sobre todos los obstáculos para alcanzar la perfección. Bueno, con lo de estar enchufado, también hay sus cosas. También hay sus cosas. Aquí tenemos, afortunadamente además, le das al botoncito y ya tienes luz eléctrica, tienes calor, tienes música, tienes un montón de cosas, ¿no? Pero, los enchufes americanos no son como los enchufes que tenemos aquí. Eso Padmayana lo sabe muy bien, por ejemplo. Igual que los conectores de los móviles, ¿no? Que unos sirven para unos y otros para otros. Es totalmente diferente. En Inglaterra también es Sí. diferente. Entonces necesitas ¿qué? Un adaptador. Necesitas un adaptador, ¿sí? No puedes utilizar el mismo enchufe para todos los móviles, la misma clavija de conexión, ¿sí? O para la tablet, o para el ordenador, ¿sí? Yo incluso hasta en el coche tengo adaptadores porque el coche ahora viene con un USB que no es el que teníamos todos hace 5 años. Ahora viene con una entrada completamente diferente. Pero es que aquí, en este aparatito que tengo aquí tapado con el pañuelo para que no le entre mucho polvo, pasa exactamente igual. Cuando queremos escuchar la música por los altavoces, tengo que utilizar estas clavijas en aquella parte del aparato. Pero cuando dentro de 2 semanas venga Madaba a dar el curso, que no le escucha más que el cuello de su camisa, y le tengo que poner un micrófono para poderle oír por los altavoces, tengo que utilizar otras clavijas en otros agujeros diferentes. Hay que saber dónde enchufarse. Hay que saber muy bien dónde conectar y con qué enchufe, con qué clavija tienes que enchufarte. ¿Sí? Que hay gente que no se entera, que va por la vida como va y no encuentra la conexión. No encuentra la conexión. Y no encuentra porque le falta adaptabilidad y le falta el conocimiento de dónde tiene que conectar, dónde tiene que enchufarse, ¿sí? Y claro, si no hay enchufe, no hay corriente. Y si no hay corriente, no funciona nada. Por eso la gente muchas veces, por mucho que haga cosas, que hace cosas aquí, allá, y en otro lado, y en esto y lo otro, y no sé qué, pero no da pie con bola, no avanza, no se desarrolla, no profundiza en nada, ¿no? Prueba 1000 cosas y no llega a nada. ¿Por qué no llega a nada? Algo no funciona bien. Algo no estás haciendo bien. Sí, estás haciendo muchas cosas, pero algo no estás haciendo bien para que no funcione bien eso, ¿no? Así que hay que mirar bien lo del enchufe. Hay que mirar bien lo del enchufe. Es muy importante eso. En el caso de aquellos que han sido capaces de traspasar los planos intermedios y han conseguido un vislumbre del plano, la impresión abrumadora recibida en la conciencia como resultado de este vislumbre es una tremenda sensación de fuerza y de poder, de la cual aquí abajo no tenemos ninguna idea. Todas las dificultades y todos los obstáculos que engendran la desesperación y el miedo aquí abajo parecen haber sido barridos y han desaparecido, y una tremenda sensación de confianza invade la conciencia proporcionando al individuo no solo confianza en sí mismo y en su victoria final sobre todos los obstáculos, sino también en el triunfo final del esquema evolutivo.
de la victoria definitiva de las fuerzas del bien sobre las del mal y la culminación del plan divino. Seguro que no habéis oído nunca aquí lo de que estamos condenados a ser felices, ¿verdad? No habéis escuchado nunca, ¿no? Bueno, pues esa es la meta. E irremediablemente vamos hacia esa meta, ¿sí? El problema está en lo que decía antes, ¿no? Por falta de adaptación, por falta de profundizar, por falta de constancia en el trabajo, etcétera, ¿no? Nos quedamos bloqueados con los obstáculos, con las dificultades, con la resistencia, ¿no? Y pagamos en sufrimiento ese bloqueo, ¿sí? Pero da igual, el universo no se puede permitir ningún fracaso. Todos vamos a tener éxito, todos vamos a llegar a la meta, pero el que te retrases más o menos ya es una decisión tuya, es una cuestión personal. Tú tienes que hacer lo posible para no quedarte ahí. Tú tienes que tomar las decisiones adecuadas, tú tienes que tomar la rienda de tu vida, tú tienes que hacer el esfuerzo, tú tienes que hacer pico y pala para seguir adelante, ¿sí? La fuerza te acompañará. Como decía en la película, ¿no? Que la fuerza te acompañe. Nos acompaña siempre. Pero tú tienes que hacer posible que esa fuerza funcione en ti. La energía ya llega hasta el enchufe. ¿Cómo te enchufas? ¿No te enchufas? La energía ya está ahí, esperando que te enchufes. ¿Sí? Pero tú tienes que hacer el paso de ponerte ahí. ¿No lo haces? Pues pasarás a la fuerza de la oscuridad, a la fuerza oscura. Formarás parte de la sombra, ¿no? Que se suele decir. Entonces, bueno, pues, la culminación del plan divino, ¿no? Vamos todos hacia ahí, pero a veces nos distraemos por ahí. Cuando esta conciencia del plano átmico se refleja abajo en la personalidad, pierde mucho de su intensidad y de su viveza, pero sin embargo hace nacer cierto grado de confianza y cierta sensación de poder que siempre se encuentra en diferentes grados en todos los hombres de voluntad fuerte. Aquellos que han estado alguna vez en una gran central eléctrica de moderno diseño, tal vez recuerden la peculiar sensación de fuerza que impregna la misma atmósfera del lugar. ¿Habéis estado cerca de una central eléctrica? Puede que incluso dentro, hay centrales eléctricas que te permiten visitar dentro, pero incluso cerca, aunque no sea nuclear, o de carbón, que los hay, de estos que vienen con el salto del agua y una turbina y generan electricidad. Hay una vibración alrededor de la casa tremenda, una cosa que entra y se te ponen los pelos de punta. Digo, joder, qué cosa hay aquí, ¿no? Bueno, pues eso, con respecto a esa fuerza de voluntad de logos, es igual también, ¿no? Es igual. Externamente no se observa nada, solo el movimiento de la maquinaria, pero detrás de ese movimiento casi puede sentirse la tremenda fuerza eléctrica invisible generada por las gigantescas dinamos. Una sensación parecida a esta es la que experimenta, de alguna manera, una persona en quien la verdadera voluntad espiritual ha empezado a despertar. Se siente en presencia de una fuerza tremenda y sutil que siente, pero que sin embargo es incapaz de manipular. Es incapaz de manipular en el sentido de que no eres tú quien lo maneja. Es simplemente ponerte en disposición para que la fuerza se vaya dando. Enchúfate y ya empezará a funcionar todo. No tienes que hacer que funcionen las cosas, no, ya funcionan, pero tienes que enchufarte. Tienes que abrirte, convertirte en canal, ponerte en disposición de, ¿sí? Y eso a veces es muy difícil, entre otras cosas con algo que decíamos antes, ¿no? El orgullo intelectual. Es como lo que tiene el enchufe que hay entre Madrid y Diego. Una piecita de plástica para que los pelos de nadie no se metan en el enchufe, ¿sí? Un bloqueo, un aislante, ¿sí? Entonces hay que tener, como os decía antes, mucho cuidado con esas cosas. Mucho cuidado, ¿no? Antes de tratar de la expresión de la vida y de la conciencia del alma en la vida de la personalidad, es necesario recordar al lector
la inversión que tiene lugar cuando la conciencia desciende desde el nivel de la individualidad al de la personalidad. Debido a esta inversión, los tres planos más inferiores en los que la personalidad actúa están en relación con los tres planos superiores con los cuales opera la individualidad. Como la imagen de un edificio que se refleja en el agua lo está en relación con el mismo edificio, es decir, el portal del edificio es lo que ves más arriba en el reflejo. ¿No habéis visto nunca reflejado un edificio en el agua? ¿Sí? El tejado está arriba y el portal está abajo, pero en el reflejo el portal está arriba y el tejado está abajo. ¿Sí? Pues eso mismo se da en los cuerpos del individuo, en los 7 cuerpos. Es una ilusión óptica que en el proceso trascendente ocurre de la misma manera. En la imagen reflejada, la parte más elevada del edificio se refleja en la parte más inferior de la imagen y la parte más inferior del edificio choca con la parte más elevada de la imagen invertida, tal como sigue a continuación. Y aparece aquí una imagen, un rombo en el que la parte del cuerpo átmico, que es arriba del todo, se refleja en el cuerpo físico, que es la parte de abajo del todo. ¿Sí? Como resultado de esta inversión, la conciencia átmica, por así decirlo, se refleja en el plano físico, la búdica en el astral, la mental superior en el mental inferior. Este reflejo presenta no solo una clase de características parecidas en los planos correspondientes, sino también una relación y un contacto más directo entre ellos. De este modo, la vida y la conciencia del plano átmico encuentra, de alguna manera, una expresión misteriosamente más completa a través del plano físico de la que encuentra en los otros dos planos en los cuales actúa la personalidad, a pesar del hecho de que el físico está separado a más distancia del átmico. Igualmente, la conciencia búdica tiene una misteriosa relación con la conciencia astral y, desde luego, la relación del plano mental superior con el mental inferior se observa fácilmente y es muy conocida. Lo que se ha dicho antes con relación a las relaciones y correspondencias entre el plano átmico y físico y el búdico, y el astral y el mental superior con el mental inferior, pueden representarse con un diagrama. Trae aquí un diagrama, pero voy a hacer el dibujo del rombo, más que del diagrama, para que veáis cómo se plantea esto. A ver qué tal me sale el rombo. Bueno. Esto sería el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental inferior, cuerpo mental superior, cuerpo búdico y cuerpo átmico, ¿sí? El cuerpo átmico se refleja en el cuerpo físico, el cuerpo búdico en el mental, en el emocional, y el cuerpo mental superior en el cuerpo mental inferior. ¿Cómo podemos entender esto? Pues mirad, cuando la conciencia tiene acceso al mental superior, al mundo de las ideas, ese mundo de las ideas, ¿dónde se precipita? En la mente, que piensa y le da forma a esas ideas, ¿sí? El cuerpo búdico se refleja en el cuerpo emocional. Algo ahí ya siente en lo emocional cuando tienes acceso a la comprensión y la sabiduría que nos da el cuerpo búdico, ¿sí? Algo ocurre en lo emocional que ya no sientes lo mismo hacia los demás, hacia ti, hacia todos, ¿sí? Y lo mismo con el cuerpo átmico. El cuerpo físico ya sabe funcionar perfectamente por sí solo. La sangre sabe perfectamente dónde ir, el hígado lo que tiene que hacer, los riñones cuando tiene que funcionar y cuando no, etc. Saben perfectamente, es perfecto la maquinaria humana. Salvo que, como nos pasa muchas veces, los obstáculos hacen que empiece a estropearse, alterarse, disfunciones, dolor, enfermedad, etc. ¿Sí? Pero el reflejo
funciona de esa manera. El reflejo de los cuerpos superiores con los inferiores funciona de esa manera, ¿sí? Entonces, esto es lo que de alguna manera está tratando de explicar aquí Taimi con este dibujo, ¿sí? Porque algunos maestros supuestamente cuando se iluminan se enferman un poco de cáncer o cosas de estas. Sí, sí, de hecho hay grandes maestros que han muerto con gravísimas enfermedades, sí. Probablemente tenga que ver con esto, ¿no? El cuerpo ya no resiste, el cuerpo físico no resiste la vibración tan importante del átmico, ¿no? Y se va descomponiendo, por decirlo de alguna manera, o va adquiriendo ciertas alteraciones, ¿no? Igual es por eso, no lo sé. No sé tampoco. Tampoco les pasa a todos. Pero hay muchos grandes maestros que han vivido esta experiencia, ¿sí? No es necesario entrar aquí en más detalles sobre esta interesante cuestión, pero puede decirse, por lo que se refiere a la relación en el plano átmico y el físico, que la vida de la personalidad en cualquier encarnación es completa y dinámica solo en el plano físico y, por lo tanto, el tiempo que pasamos en el plano físico es el más importante. En el plano físico del hombre es completo, puede iniciar causas y puede desarrollar sus capacidades, mientras que en la vida post-mortem, en los planos astral y mental, cosecha simplemente y consolida los resultados de lo que ha hecho en la vida anterior en el plano físico. Subrayado. A causa de que el hombre, como personalidad, solo es completo en el plano físico, es por lo que puede lograr la liberación solamente durante la vida física y no en la vida después de la muerte, en el plano astral y en el mental. Es decir, el proceso evolutivo, el proceso de conciencia, se da cuando estamos encarnados y el cuerpo físico nos permite vivir experiencias y a través de esas experiencias aprender y que la conciencia vaya con ese aprendizaje creciendo y desarrollando. Si no hay un instrumento, como es el cuerpo físico, un vehículo, que nos permite tener experiencias, no hay aprendizaje. No hay aprendizaje. En el plano astral, la conciencia puede tener aprendizaje. Puede darse cuenta de cosas. Sobre todo, por ejemplo, con los sueños lúcidos, etc., ¿sí? Pero tendrás que llevarlo al plano físico y vivir la experiencia en el plano físico para que eso que te has dado cuenta en el sueño pueda formar parte de ti. Hasta que lo pones a prueba en el plano físico, no sabes si realmente vas a responder de esa manera o no en una experiencia determinada. Que lo aprendido en el sueño te va a servir para responder de otra manera, que si no hubieras tenido ese sueño probablemente no hubieras respondido. Sí. Pero en el plano físico es donde tienes que decir. Es como decía el otro, demuéstramelo. Ahí afuera, en el mundo, en la vida, demuéstramelo. ¿Sí? Demuéstramelo. ¿Sí? La demostración en el plano físico. Hay que bajar. Por eso a veces no damos la importancia que tiene el hecho de estar aquí pegados a un muñeco, aunque nos pase factura y muchas veces nos haga pasar los mal, ¿verdad, Sati? Y a cualquier otra que nos haya pasado algunas cosas más, ¿no? Pues el estar aquí y el tener la oportunidad de hacer las cosas que podemos hacer solamente estando aquí es muy valioso. Por lo tanto, como decíamos antes ahí hablando de otra cosa, ¿no? En lugar de quejarnos y estar despotricando porque falla aquello, falla el otro, falla no sé qué, tenemos que estar muy agradecidos de que podamos hacer las cosas con todos los fallos y todo. Muy agradecidos de poder hacer estas cosas, de poder tener un muñeco como este, ¿sí? Que nos permite hacer las cosas como sea que las podamos hacer, ¿no? Con más o menos fortuna, con más o menos habilidad, con más o menos capacidad, ¿sí? Pero agradecidísimo de poder tener un cuerpo, ¿sí? Como decía en el Vivekasudamani, el primer párrafo. Aquellos que hemos tenido la suerte de poder encarnar en ser humano, ¿sí? Y luego sigue diciendo otras cosas, ¿no? No es tan fácil, pero es que no solamente es tan fácil, sino que es un privilegio tremendo poder contar
con un vehículo como es el vehículo físico humano, para tener las experiencias que podemos tener con esto, ¿sí? Poder aprender de esas experiencias y poder hacer que nuestra conciencia alcance la plenitud. ¿Sí? Muy, muy importante, que muchas veces no le damos a esto el valor que tiene. Así que ya veis lo importante que es estar aquí en la vida. La vida vivida en el plano físico es pues la más significativa en una encarnación. Y esto se debe sin duda al hecho de que refleja y encarna especialmente la vida del Atma, el aspecto más elevado de la individualidad. Estas relaciones y estas correspondencias especiales... Hay mucho que leer. Hay mucho que leer todavía. Yo creo que vamos a hacer en 2 partes esto. Estas relaciones y estas correspondencias especiales entre los planos de la personalidad y la individualidad son de importancia práctica porque indican, hasta cierto punto, líneas de fácil aproximación a los planos superiores para la personalidad, por un lado, y las líneas de descenso de fuerzas desde los planos superiores hasta los inferiores, por otro lado. Así pues, puede decirse de un modo general que el camino hacia la mente superior es a través de la mente inferior, que el camino hacia Buddhi es a través de las emociones y que el camino hacia el Atma es a través de la acción. Puesto que en este capítulo refleja, como veis, las 3 vías de acceso a la realización. Karma Yoga, que es la vía de la acción, físico, acción. Bhakti Yoga, el camino de la devoción, emociones enfocadas hacia lo superior, que nos conecta con Buddhi, ¿sí? Y el conocimiento, Jnana Yoga, que nos facilita el acceso al conocimiento superior, el conocimiento trascendente, la mente superior, y alcanzar de esa manera la realización, ¿sí? Hay que trabajar con los 3, y alcanzar la síntesis. Por eso decíamos antes que la suma de Karma Yoga, Bhakti Yoga y Jnana Yoga es el Raya Yoga, el yoga de la meditación, el yoga real, el yoga que te convierte en gobernador, el que te hace tener las riendas de tu vida en tus manos, en manos de tu alma, de tu conciencia, del ser que eres, ¿sí? No en manos del capricho, del me gusta, no me gusta, o me apetece, no me apetece, etc. ¿Sí? Eso es un poder usurpado. El ego es el que usurpa el poder y se lo tiene que devolver al yo verdadero, al alma, ¿sí? Y se lo devuelve de buena gana. ¿Qué estamos leyendo los miércoles? Al campo de batalla, al campo de Kurukshetra, Arjuna con los Pandavas y Duryodhana, lo duro que roer, con los Kauravas, ¿sí? ¿Y qué le dice Duryodhana a Krishna, al espíritu, para que le ayude en el campo de batalla? Que le dé todos sus ejércitos, todo su poder, ¿sí? Y le da todos los ejércitos, todas las armas, todo su poder. ¿Y Arjuna qué le pide? Que venga con él en el carro de combate. ¿Sí? Entonces está claro dónde está la victoria. Porque donde está Krishna está la victoria. Donde está Krishna está la victoria. No en los poderes de Krishna, que es lo que la gente busca desde el ego, sino que esté Krishna, que esté el espíritu, que es lo que busca el espíritu individual. Fundirse con el espíritu universal. ¿Sí? ¿Ves la diferencia de un planteamiento a otro? ¿Sí? Pues eso es lo que tiene que irse dando. Eso es lo que tiene que irse dando. Puesto que en este capítulo estamos tratando del papel de Atma en nuestra vida, podemos detenernos un momento en la cuestión de la aproximación del Atma en la vida física y cómo podemos llegar más cerca de este principio divino en nosotros y tratar de establecer en nuestro centro de conciencia en este principio. En este proceso, tal como se ha dicho antes, la acción desempeña un papel importante. Por acción no quiero indicar aquí la simple actividad del cuerpo físico, sino toda actividad iniciada desde dentro para transmutar nuestros ideales en dinamismo viviente y hacer de la personalidad una simple expresión y un instrumento del yo superior. Es decir, no es hacer por hacer, que es lo que hace todo el mundo, para ganarte el dinero que necesitas para pagar el coche o la casa o irte de vacaciones o comprarte ropa o comida o lo que sea, ¿no? Sino que nos vaya llevando en este proceso evolutivo que antes decíamos, ¿no? Las acciones que nos llevan en ese proceso evolutivo.
Porque hay quien hace por hacer y no avanza nada en el proceso evolutivo. Es como una persona dando vueltas sobre sí misma, no va a ningún lado. Dando vueltas por sí, hace un montón de cosas, pero no va a ningún lado. Cuando haces esa acción evolutiva, dármica que se dice, ¿no? Para poner la personalidad al servicio del ser que eres, eso sí va cambiando las cosas en tu vida. Eso sí te va llevando en el proceso evolutivo. Pero ese cambio, ¿quién lo hace? ¿Haciendo las cosas por hacer? ¿O haciendo con la meta bien clara y sabiendo a dónde tienes que ir y además contando con los instrumentos, con las herramientas, con las armas que necesitas para que se vaya dando ese proceso? Pues así se da ese proceso. Si no conoces, y si no sabes, y si haces las cosas por hacer, no vas a ningún lado. Si haces las cosas por moda, porque lo hace la vecina, porque como la vecina va a yoga, pues yo también voy a así paso un rato con ella y charlamos. Entre que voy y que vengo y nos tomamos un café, paso el rato, ¿sí? Así de gente. ¿Sí? Bueno, tienen todo el derecho del mundo a estar ahí, evidentemente. Pero al mismo tiempo que tienen ese derecho, ¿qué decimos siempre? Tienen el deber de ir haciendo otra cosa. Y si no cumples con el deber, aunque no lo conozcas, ya sabéis que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, pues ya vendrá algo a tu vida que te recuerde o que te haga ver qué es lo que tienes que hacer. ¿Cómo se llama eso? Sufrimiento. Sufrimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, ¿cuánto más quieres sufrir? Pues ahí está la pregunta. Respóndete esa pregunta y ya irás para adelante. ¿Cuánto más quieres sufrir? Pues ya está. Ya está. Aunque el yo superior esté asentado en el corazón de todo ser humano, su voluntad no puede encontrar expresión en la personalidad, en parte debido a la incapacidad y a la resistencia de los vehículos inferiores, y en parte debido al egoísmo y a las ilusiones en las cuales la personalidad está inmersa. ¿Qué decíamos antes? La fuerza de voluntad divina está ahí. La energía ya llega hasta el enchufe, pero hay obstáculos, hay dificultad de adaptación, hay dificultad de conexión, ¿sí? Incapacidad y resistencia de los vehículos inferiores, debido al egoísmo y las ilusiones en las cuales la personalidad está inmersa, ¿sí? La ilusión haciéndose pajas mentales todo el tiempo, ¿sí? Ahí con el ego dando vueltas, yo, ¿sí? Y aquí lo que nos trata de decir es que tenemos que ir a otra cosa, ¿sí? Solo cuando la personalidad empieza realmente a cambiar su vida y su actitud y a traducir los ideales espirituales en vida espiritual por medio de la sadhana o conocimiento de sí mismo, es cuando el yo superior empieza a encontrar una expresión más completa a través de ella, adquiere el constante control sobre la misma y finalmente se convierte en el centro de su vida y de su conciencia, por medio de la sadhana o conocimiento de sí mismo. ¿Qué es sadhana? ¿Qué significa la palabra sadhana en sánscrito? Práctica espiritual. Práctica espiritual. ¿Y cuál es la práctica espiritual? Meditación. Y bueno, otras cosas también. Aparte del nombre de una escuela de yoga de San Sebastián, que dio lugar a muchas cosas en el mundo, sadhana es efectivamente la práctica espiritual. Práctica espiritual es toda aquella práctica que hace que se despierte y desarrolle en ti el espíritu. Y claro, como diría un asturiano, ¿qué es queye? ¿Qué es el espíritu? Porque claro, si no sabes qué es el espíritu, ¿cómo lo vas a despertar en ti? ¿Cómo vas a hacer algo que eso vaya activándose y se vaya desarrollando? Primero tendrás que discriminar y determinar qué es el espíritu, a diferencia de aquello que no es el espíritu, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esa discriminación? Viveka, discriminación ádmica, distinguir el Atman de lo que no es el Atman. ¿Alguien se dedica a esto, salvo las escuelas Sanatana Dharma y alguno más? Pues mucho me temo que no. Que mucha gente no hace cosas creyendo que está haciendo cosas muy espirituales,
Esta misma semana una señora me decía, sí, por, no sé si una cuñada suya, una prima, no sé de quién estaba hablando. Es muy espiritual, trabaja con la energía y hace sanación. Y digo, pero ¿eso qué tiene que ver con el espíritu? Eso no tiene nada que ver con el espíritu, no tiene nada que ver. Una cosa es que tengas capacidad de sanación, que tengas sensibilidad al movimiento de la energía y que seas incluso capaz de regular el funcionamiento de la energía en otro ser vivo, etcétera, ya, pero eso es como quien conoce las plantas y te da una infusión de no sé qué para que te quite el dolor de cabeza. ¿Es espiritual por eso? No es espiritual por eso. Lo primero es identificar qué es lo espiritual y qué no es lo espiritual si queremos desarrollar el espíritu, ¿no? Y hay mucha gente que ni siquiera todavía ha empezado por ahí. Ni siquiera ha empezado por ahí. Pues mucho me temo que la cosa pinta un poquito cruda para esas personas, ¿eh? Pinta un poquito cruda para esas personas. Entonces, aquí lo define como conocimiento de sí mismo, pero claro que conocimiento de sí mismo, porque ¿qué es el sí mismo? El self, que dirían los ingleses, ¿no? Había una revista hace mucho tiempo, mucho tiempo, que se titulaba así, Self. Ser uno mismo. ¿Alguien conoce esa revista? Yo traje, cuando vine de Asturias para aquí, unos cuantos ejemplares de esa revista, porque no duró mucho. Salieron 6 o 7 ejemplares, los números no salieron más, ¿no? Debíamos ser 4 chalados los que comprábamos la revista. Desapareció. Y según traje aquí, los puse como los libros y las revistas que tenemos ahí a disposición de todo el mundo, fueron desapareciendo. En el cajón de alguien estarán esas revistas en algún sitio en el mundo. Entonces, ese self, uno mismo, ¿qué es? El ser, el alma, el yo verdadero, el espíritu universal individualizado en cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que conocer y eso es lo que tenemos que realizar. Eso es el espíritu. Si no conoces eso, ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde tienes que ir, ¿a dónde vas? Andar por andar. Eso vemos todos los días un montón de gente. Sale de casa y vuelve a casa. Igual que antes, pero más cansado. Da un montón de vueltas por ahí, vuelve al mismo sitio, pero más cansado y sudado. A lavar la ropa, que está toda sudada. ¿Sí? Hombre, está bien hacer deporte, la actividad física, pero ¿eso es todo el logro que podemos hacer? Me parece que no. Me parece que estamos muy lejos de lo que realmente nos plantea aquí que deberíamos de ir aprendiendo o sabiendo hacer, ¿no? Y ponernos en marcha para hacerlo, ¿sí? Entonces, a partir de aquí empieza a explicar qué es lo que tenemos que ir haciendo para que verdaderamente esa voluntad divina, que llega hasta el enchufe, ¿no? Pueda llegar hasta nosotros y pueda tener en nosotros el proceso de desarrollo que nos induce. Pero eso, como todavía tenemos aquí casi otro tanto como lo que hemos leído hoy y ya llevamos 1 hora, pues vamos a dejarlo para el próximo día, si os parece bien, ¿sí? Si os parece bien, ¿eh? Y como suelo decir casi siempre, si no también. Yo voy a hacer 2 acotaciones. Sí. Una ahora con respecto a lo de los cuerpos y luego responder a Diego su pregunta. Cuando hacemos o decimos que pensamiento, deseo y acción en la misma dirección para conseguir el verdadero resultado, o sea, que tiene que ser de forma lo más viable posible, eso también se refleja en los diferentes cuerpos. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Y tú cuando haces la unión del cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental, también das dirección a eso que tienes que hacer. Es lo que decimos de pensamiento, deseo y acción en la misma dirección. Ya estás trabajando para arriba. Lo de que tú tienes que estar reencarnado en un cuerpo físico para poder aprender, sí, es válido, pero no lo es todo. Puedes aprender en el cuerpo, en el cuerpo astral y con el cuerpo mental, ¿sí? O sea, lo que pasa es que de eso no se habla porque simple y llanamente ya solamente pensar en
mente, emociones y cuerpo físico, ya esa división para la gran mayoría de la gente ya es como abrirle el cerebro así y muy complicado. Llegar a la explicación de cómo usar los diferentes cuerpos ya es como que más de lo más. Puedes hacer un trabajo bestial usando los cuerpos. ¿Cómo? A través de los sueños lúcidos, tú puedes tener un aprendizaje tanto o mucho más grande que el del propio cuerpo físico. Y si unes todos, aún mayor. Lo que haces es acortar tiempo en el proceso de aprendizaje. Porque tú en el cuerpo astral puedes tener vivencias que el aprendizaje es tan fuerte que en el cuerpo físico ya no lo necesitas vivir. Claro, para que esto se dé, tienes que hacer primero un trabajo en el cuerpo astral y en el cuerpo mental. Y para llegar allí, hay que trabajar mucho, pero que se puede. Respuesta a la pregunta de Diego. ¿Por qué muchos maestros les da cáncer o X enfermedad? Porque a muchos maestros le dan tanta importancia a su legado espiritual, a su aprendizaje espiritual, a su manifestación espiritual, que se olvidan de sí mismos y de su propio cuerpo muchas veces. Y se les olvida que tienen su propio cuerpo físico en el que tienen que vivir las experiencias como persona, no como maestro, ¿sí? Tomando en cuenta que un cáncer es una enfermedad autodestructiva. Lo dejo allí. Pero también hay, como se dice mucho aquí también, lo dice también a veces Madhava, cuando tú reencarnas, las flechas que se ha disparado, no importa lo que hagas, la flecha ya está disparada. Eso se refiere a las semillas del karma que ya traemos. Lo disparado está disparado, se tiene que vivir. No se puede detener. Claro, y aunque ellos hayan alcanzado el nivel que hayan alcanzado, lo disparado es lo disparado. Su vivencia aquí la tienen que vivir. Y si es con dolor, pues con dolor. Y si lo dejaron atrás porque se dedicaron solo a lo espiritual, de una manera u otra lo tienen que vivir. O sea, su cuerpo físico tendrá que vivir la experiencia que tenía planificada. Que la iluminación no te exime de tener que vivir esa experiencia kármica. Eso es, sí. El que tú hayas alcanzado el nivel que hayas alcanzado no implica que te puedas olvidar de lo demás. O sea, aquí se ha hablado montones de veces en clase, el Kailash lo ha dicho montones de veces. El olvidarse de sí mismo se paga caro. Y a veces cuando la gente se dedica solo a lo espiritual, sí, es estupendo, maravilloso, alcanzamos, buscamos y tal, pero si se te olvida vivir tus propias experiencias como persona, más tarde o más temprano esas experiencias las vas a tener que vivir. ¿Por qué? Es lo que te corresponde. Y, sí, ¿y eso por qué lo hacen? ¿Por qué se olvidan, entre comillas, por ego o por...? Bueno, recuerda que aquí, muchas veces aquí Kailash lo dice siempre, un gran maestro necesita un gran ego para aguantar ser un gran maestro. Puede ser por ego, pero puede ser simple y llanamente que han olvidado esas... O sea, esto también se ha comentado muchas veces en clase, tú empiezas a darle prioridades a otras cosas en tu vida. Cuando te metes en el mundo espiritual, hay otras cosas que empiezan a ser más importantes para ti y otras que vas dejando, de cosas de lo mundano. Te parece todo tan mundano que lo dejas, o sea, pero es que esas cosas no las puedes olvidar. Nosotros no podemos separar un cuerpo de otro cuerpo. Yo no me puedo volver espiritual y olvidarme que tengo cuerpo físico, que tengo una familia, que tengo hijos, que tengo un trabajo,
O sea, tú no puedes hacer, bueno, sí, yo como lo que me quiero es iluminar, pues lo dejo todo y me voy al Tíbet o me voy a no sé, no puedes hacer eso, o sea, no puedes olvidarte de tu propio cuerpo. Tú no puedes dejar de comer, por muy espiritual que seas, o con muchos de esos, me voy a alimentar de prana, o sea, del aire. O sea, bueno, tú puedes decir lo que tú quieras, podrás durar unos meses, pero más tarde o más temprano el cuerpo se morirá de inanición. Y no ha habido ni uno, ¿no? Han habido unos cuantos que se han muerto así. Pues porque se olvidan de sí mismos, o sea, se olvidan de la otra parte. Estamos a veces con una lucha tan feroz en este mundo espiritual de querer eliminar el ego, de querer eliminar esa parte que no nos gusta de todas estas manías, costumbres, ir al fútbol y todo eso, que a veces lo queremos eliminar de tal manera que no lo cuerpo físico habla y te recuerda. que después que estoy yo aquí. Aquí estoy. Estoy yo aquí, Digo Como yo, que a no queremos- ser que tu Claro. propio proceso o que el propio de algunas personas ya haya esa parte ya la haya superado, ¿no? Me refiero a maestros que llega un momento ya abandonan su cuerpo físico, o sea que eso ya... Pero eso es porque a lo mejor han mantenido un equilibrio de sus tres cuerpos. Es dependiendo de cómo tú hayas vivido la experiencia. Por eso es que a unos les pasa y a otros no. El que va haciendo un trabajo personal, se va haciendo un trabajo personal, pero no olvidas tu propia vida. Yo me puedo hacer un trabajo personal, estoy aquí, vengo a las clases, voy a las charlas, me hago un trabajo, pero aparte de eso me hago un trabajo personal yo. Pero yo no me olvido que yo tengo que cocinar en mi casa, que tengo que lavar los platos y tengo que llevar todos los conocimientos que de lo que yo sé como espíritu, mis conocimientos de lo que es importante en la vida, llevarlo a lo que yo hago. Si yo tengo un dolor, una enfermedad, yo tengo que pensar, vale, yo ahora no estoy en el mundo como los demás, ahí me duele aquí, me voy al médico, me tomo una pastillita y ya está. No, yo me pienso, bueno, a ver, tengo este dolor, ¿por qué me está doliendo? ¿Cuál es la razón? Evidentemente todos los dolores están causados por una emoción y por un pensamiento. Entonces yo trato de pensar, bueno, vale, ¿qué me está tratando de decir mi cuerpo con esto que estoy viviendo, ¿no? Cuando tú te haces un trabajo completo, que no solamente es lo que busco espiritual, sino que lo que hago es el trabajo completo de me voy a tomar un café con las amigas, porque eso es vital. O sea, olvídense del mundo espiritual. Sí, es buenísimo el mundo espiritual, pero el mundo real o el mundo mundano también es tan importante como el otro. Claro, entiendo, es porque si se te dio este cuerpo es porque estás Aquí, para... si hubieras venido solamente si para no, el ya mundo estarías en otro plano. espiritual, es que si tú solo vienes para el mundo espiritual, Sí, sí, ¿para sí. qué carajo necesitas un cuerpo? Exactamente, claro. Ya no estarías. Ya no estarías claro, aquí, ¿para de qué? encarnar. ¿Para qué? Exactamente. Mira, o me quedo allí después de muerta, me quedo en el astral y ya está. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se olvidan de su cuerpo, se olvidan de su propia vida, se olvidan de su propia vida, o sea, de vida de como persona. Entonces, eso de una manera u otra reclama su derecho a que se manifieste. Por ejemplo, lo que decíamos, la flecha que ha sido disparada, ¿sí? Que es el karma, lo que decimos el karma, que tampoco. Entonces, esa es una de las razones. Bueno, hay varias. Sí, de pero las sí que razones. encaja eso, porque en el Vedanta sí que hay como más maestros a los que les pasa eso, que suelen ser los que hablan todo el rato de trascender el cuerpo, de trascender todo lo mundano. Sí que encaja bastante lo que dices. Claro, pero es que porque se dedican, a ver, si tú te lees, no, en el Vivekasudamani no me acuerdo ahora, pues no sé si es en el Sanatana Dipika, y que trae todas las explicaciones de lo que es la práctica espiritual, que te empieza desde lo más básico, empieza de
asearse, bañarse, tal, hacer tus prácticas de yoga, tus respiraciones, la meditación, tal, qué tipo de alimentación tienes que hacer, pero todo el libro está centrado en las 24 horas del día a tu práctica espiritual, incluyendo las asanas y la comida y todo, pero todo enfocado hasta allí. No te habla para nada de que tú tengas que hacer algo en tu vida, de que tengas que... No, o sea, es como que olvídate de todo. Eso no es así, eso no es real. No es real, dedicarte solo a lo espiritual no es real. Somos, cuando reencarnamos como personas, vivimos en una comunidad, en un país, en un planeta con un montón de gente con el que deberíamos interactuar. ¿Sí? Aquí no vinimos para estar solos, porque para eso, pues que te lancen allí en la selva amazónica, en algún lado donde te estés tú solo, y seguro que te iluminarás primero que nadie. Pues va a ser que no. Además, imagino que habrá que preparar también el cuerpo para incorporar ese nivel energético de alguna manera también, ¿no? Cuerpo físico, emocional y mental, lo que acabo de decir ahora. Cuando trabajas con los 3 cuerpos, logras lo que tienes que lograr. Pero mientras tanto no. Ya lo dije al principio, pensamiento, deseo y acción en la misma dirección. Si en la vida normal, en lo más básico, no somos capaces de hacer eso, cuanto menos para ir a usar ningún otro cuerpo. ¿Sabes lo difícil que es hacer pensamiento, deseo y acción en la misma dirección? Seguro, porque toda la gente va por ahí con mucho éxito. ¿Ya? Todo el mundo feliz y contento. Sí, todos son felices y contentos. Pero de maravilla todos. Y eso es lo más básico. Imagínate tú llegar hasta allí. ¿De verdad creen que la gente, cualquiera, va a llegar hacia ese punto? Hay que prepararse, evidentemente. Hay gente que viene con habilidades que aprendidas de otras vidas que luego empatan, o sea, porque tú no empiezas de cero. Pero aún así tú tienes que ir preparándote. Tienes que ir preparándote poco a poco para eso. No puedes ir, ya lo digo, eso es un gran error desde el punto de vista espiritual en la mayoría de todas las corrientes espirituales, salvo en muy pocas de las que he visto, ese error. Me abstraigo totalmente de la vida mundana y me dedico a lo espiritual. Eso es tan falso como quedarse solamente con la vida material. Igual. Vivir en la nube. Vives en una nube, exactamente. En la idealización de lo espiritual. Eso pasa porque no navegan. Ya. Y no nada, No navegan. Un navegante sabe que no puede dejar cabos sueltos. Tiene que estar todo controlado. Tiene que estar todo ocupado de todo. ¿Sí? No solamente mirar para adelante, tienes que mirar lo que viene de lado y lo que viene por atrás y lo que viene por arriba y lo que viene por abajo. Tienes que mirarlo todo. Y eso es algo que a veces en esa idealización o en ese entusiasmo por lo espiritual queda como un poquito relegado, ¿no? Una de las cosas que más fácilmente ocurren en esto, y que incluso Madhava muchas veces nos ha inculcado este sentido de las cosas, ¿no? Es dejar de tener los pies en la tierra. Tiene mucho que ver con el orgullo intelectual que hemos hablado antes, que da paso a otro tipo de orgullo mucho más pernicioso todavía, que es el orgullo espiritual. Ya has perdido el norte, ya has perdido el sentido de todo, ¿sí? Los pies en la tierra siempre, los pies en la tierra siempre. Ya sé que vamos a convertirnos en espíritu puro, pero los pies en la tierra siempre, ¿no? Y eso se nos olvida muy fácilmente. También muchas veces por la frustración que produce el funcionamiento del mundo físico, ¿no? Porque por muy a gusto a veces que nos podamos encontrar aquí, en el plano físico tenemos la enfermedad, el dolor, la muerte, la pérdida de las personas que queremos, etc. ¿Sí? El plano físico, el mundo físico, produce muchísima frustración. Es una mierda. Sí, hablando mal y pronto. Todos tenemos la desilusión de haber perdido esto, de habernos pasado no sé qué, de haber tenido que pasar por no sé qué experiencias, etcétera, ¿sí? Pero son oportunidades al mismo tiempo. Eso es, son oportunidades de aprendizaje, pero a ti no te gusta.
Ya. Tú no quieres pasar por ahí. No te gusta en un principio, Entonces, pero después cuando claro, lo ves... hablando mal y pronto te jode tener que estar aquí. Entonces, hombre, librarte de esto, joder, qué bien, así ya no me fastidia a nadie nada. No, ya, pero es falso. Por ahí no. Es falso. Es un cerrar en falso que no vale, ¿no? Que no vale. Esa es un poquito la idea con la que tenemos que ir estando, ya digo, con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra, ¿eh? Porque lo otro puede dar lugar a desvaríos de distinta índole y casi siempre muy perniciosos, muy negativos, ¿no? Muy negativos. El dibujito este del rombo, ¿tiene alguna analogía con lo de cómo es arriba es abajo? Sí, esa relación sí, esa ley universal sí. tiene que ver con ese esquema, sí. Esa ley universal tiene que ver con ese esquema. Sí, muy importante ese tener en cuenta. Por eso lo de tener los pies en la tierra, ¿sí? Tener los pies en la tierra y mira para el cielo, ¿no? Pero mirando, estando anclado en el suelo. ¿Sí? Eso tener bien en cuenta. Muy bien, pues chicos, chicas, son las 12. Si os parece, vamos a hacer el último minuto de silencio, de introspección. Nos despedimos, como otras veces, con la invocación de Anibesan. Nos sentamos un momento con la espalda derecha. Cerramos los ojos, respiramos profundamente y repetimos todos lo que voy diciendo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Todos juntos. Gracias como siempre por venir, por estar, por hacer de esto lo que es. Y nada, pues seguiremos con estas cosas. Pues el próximo mes, en abril, creo que está puesta la fecha, pero bueno, dependerá un poquito de cómo nos movamos con todo. Pues igual hay que cambiar la fecha. Pero bueno, se os avisará como siempre con la antelación necesaria para que hagáis planes y podáis venir a donde tenéis que venir. Vale, así. Vale. ¿Eh? La cámara. Que apagues. Ahora.